Hemos estado hablando sobre tiempos extraños, tiempos raros, tiempos difíciles. Y la verdad es que estamos viviendo tiempos extraños, tiempos difíciles. Hace unos días atrás me manda un mensaje una persona teniendo el interés de querer ir a ponerse la tercera dosis a Chile. Mira, ese era el interés de esta persona. Y la razón por la cual quiere es porque no quiere ponerse la Pfizer, que es ya la que tiene el ARN mensajero que altera aparentemente el código cierto genético de adentro. Ustedes saben cómo está esa vacuna media extraña. Bueno, no sabemos qué tan efectiva y qué tan dañina puede ser, solo el tiempo nos dirá. ¿Ok? Y le escribí yo, le mandé otro mensajito al tiempo después diciéndole que en Chile la tercera dosis que se está poniendo es solo la Pfizer. No se está poniendo una tercera dosis de Sinovac o de la otra, la Sputnik, que son ya más normalitas esas vacunas. Y llama la atención, ¿no? Porque hay diferentes discursos a través del tiempo. ¿Y cuáles son los discursos? Por ejemplo, con relación a la vacuna, ya no es obligatoria. Ese fue un discurso firme y estable. Nadie puede obligarte a poner una vacuna, ¿no? Después el discurso va cambiando y dice, pero es muy necesario que tú te pongas la vacuna. No es obligatorio, pero es una necesidad para que la población pueda alcanzar el nivel de rebaño que le llamaban, ya y todavía le siguen llamando así. Luego el discurso va cambiando, o sea, para que realmente tú puedas viajar ya o entrar a algunos lugares es necesario, no es obligatorio, pero es necesario, cierto, tener las dos vacunas. Ahora el discurso cambió, ¿no? En varias empresas ya, y obviamente los servicios del Estado, para que tú puedas trabajar, tienes que tener las dos vacunas. Ya pasó, cierto, del nivel, del modo libertad al modo obligatorio. Obviamente, con un discurso muy sutil. No te dicen que es obligatorio, pero es obligatorio, obvio. ¿Está? Y la última novedad es que precisamente es casi, pero muy importante, no es obligatorio, pero es pero muy importante la tercera dosis. Y curiosamente, la tercera dosis ya es de la Pfizer. O sea, no sé si en todas partes del mundo, pero por lo menos acá en Uruguay y en Chile, que son los dos primeros países, y bueno, y otro en Centroamérica, que están poniendo, cierto, la tercera dosis, curiosamente, ya es solo de una empresa. ¿Y de qué empresa es? De la Pfizer, de la ARN. Es como que si a toda costa quisieran ponerte esa vacuna, o sea, es extraño. Yo no soy antivacuna, solo soy un observador sospechoso. Solo eso, ¿está? Es extraño, es muy extraño, o sea, los procedimientos, pero lo interesante es que hay detrás de todo un discurso que manipula, un discurso que, cierto, va conduciendo a la gente a a cumplir los propósitos que un grupo de personas quieren ya con un discurso que no te hace sentir que es obligatorio, pero es obligatorio. ¿Me explico? El detalle no está en la imposición ya obligada, impulsiva, ya imperativa, pero está así en la sutileza engañosa, persuasiva y determinante, que en pocas palabras
es exactamente lo mismo, utilizando el mensaje del terror, el mensaje del miedo, el mensaje de la inseguridad, el mensaje de la inestabilidad, el mensaje de la incertidumbre, ¿ya? Obviamente por los estudios que pueden venir, ¿ok? Son reales, pero como enseñaría Sergio Canales en el curso de profecía, el hecho de que sean reales no quiere decir que son verdaderos. Hay una diferencia entre la realidad y la verdad. La realidad puede asomar como una aparente verdad a nuestra vida, pero el hecho de que sea aparente verdad no necesariamente es la verdad. Y eso es lo que todo creyente y cristiano debe estar muy atento, porque el padre de la mentira es Satanás, el diablo, y el que nos quiere llevar a la mentira es Satanás, el diablo. Hemos estado hablando a la luz de 2 Timoteo 4, de 4 aspectos, ¿cierto?, de cosas que nos apartan precisamente de falsos maestros, ya de estos tiempos extraños. Y quiero tocar el último punto, el punto número 4, y ustedes al principio, yo les dije que anotaran estos 4 puntos, y quiero comenzar a hablar del último punto, que es: se apartan de la verdad. Se apartan de la verdad. Y este es un trabajo histórico. Esta es una amenaza latente, constante, del reino de tinieblas. Solo que la sensación que tenemos es que pareciera que va en aumento o es más universal. ¿Me entiende? La mentira comienza en un huerto. Allí comienza la mentira, comienza en un huerto y se expande al mundo entero. Y en la actualidad, porque no sé qué va a suceder en el futuro, pero en la actualidad vemos que la mentira se escucha a nivel universal. Tenemos los medios, los recursos, la tecnología, los avances tecnológicos para que una mentira pueda llegar simultáneamente a todo el mundo. Más que en ningún otro tiempo de la historia, este tiempo es el tiempo donde las mentiras se pueden viralizar, masificar. Esa es la palabra que se está utilizando. Ya se viralizó una situación. Las mentiras se han transformado en el más grave de los virus, peor que el coronavirus. Volvamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, que es los versículos eje de todos estos días y enseñanzas que venimos dando. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Con este comenzamos el primer día. Si alguien lo puede leer. Ojo con eso, hay que reprenderlo, ¿no? Ok, hemos visto detalle por detalle en ya casi como 12 meditaciones, ¿no? Detalle por detalle estos versículos. Estos 2 versículos, hemos ido en algunos pasajes de la Biblia, pero nos hemos detenido principalmente en Timoteo, en Pedro, en Judas. Y ayer citamos algo de Apocalipsis y a veces Santiago, no mirándolo en la Biblia.
ya lo desglosamos en 4 puntos. Ya sufrir la falsa doctrina, hablamos de las falsas enseñanzas, de la educación pervertida, hablamos de maestros que alimentan sus propios deseos. Ya en ese punto también hablamos de doctrinas de demonios. Y por último, cierto, se apartan de la verdad. ¿Ok? Esto es lo que vamos a tocar a partir de ahora. ¿Ok? Quiero que vayamos al libro de Timoteo, a segunda de Timoteo, ahora sí al capítulo 3, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. ¿Ok? Nosotros tenemos una historia interesante que el apóstol Pablo está comentando en este libro y pone un ejemplo, porque los ejemplos son la mejor manera de entender una enseñanza, ¿no? De hecho, en muchas enseñanzas quedan más grabados los ejemplos que la enseñanza propiamente tal. Y en algunos contextos hay gente que le gusta más las historias que la enseñanza propiamente tal. Entonces, eh, hay maestros que pueden estar 40 minutos hablando de historias y 5 minutos dando el principio. Y no está mal, me parece bien. La gente queda muy entretenida con la historia. Y esta es una historia, precisamente el apóstol Pablo está usando como ejemplo ya una batalla espiritual sin precedente. Pero esta batalla espiritual se puede describir de varias maneras. En primer lugar, cierto, es una conquista por la libertad. Y esta conquista por la libertad precisamente está en el contexto de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Es el primer encuentro que Moisés va a tener con el faraón. ¿Ya? Es ese primer encuentro que Moisés tiene con el faraón. Entonces, allí nosotros nos vamos a encontrar con una confrontación de liberación. 400 años de esclavitud están por primera vez, después de 400 años, siendo confrontados por una persona. Y esta persona es Moisés. ¿Ya? En segundo lugar, es una confrontación basada en una promesa. Hace más de 600 años, quizás más, Dios le había dado una promesa a Abraham. Y la promesa estaba basada en que sí, su familia iba a crecer, se iba a transformar en un pueblo, pero el pueblo iba a estar en esclavitud por 400 años. Y Dios le dice a Abraham que después de esos 400 años el pueblo iba a salir en poder y en riquezas. Se lo dice allí en Génesis 15. Entonces, esta confrontación que Pablo nos recuerda aquí, cierto, en 2 Timoteo 3:8, está basado en el cumplimiento de una promesa. Dios cumple sus promesas. El problema de las promesas o su incumplimiento no tiene que ver con Dios. Los pactos determinan la firmeza de su deseo de cumplirlo. ¿Ya? Los pactos determinan la firmeza de querer cumplir sus promesas. O sea, el pacto es un pilar firme de que por parte de Dios las promesas van a ser cumplidas. ¿Por qué no se cumplen? No es por la parte de Dios, es por la parte nuestra.
Y eso ya lo hemos hablado bastante. Pero Dios es un Dios firme en querer cumplir esas promesas. Y aquí vemos a Moisés envalentonándose, haciéndose el gallito, como dicen en algunos contextos latinoamericanos, no sé, hace el gallito, entra al palacio del faraón con su hermano Aarón y va a hablar con el faraón que, según la historia, ya o quizá la mitología, no es mitología, se usa otra palabra en este contexto, la fábula, no sé, ya tenía una amistad con este faraón porque aparentemente eran hermanos que se criaron juntos. Si no, vea El Príncipe de Egipto. No, estoy bromeando, ok. Ya. Entonces había cierto esa amistad y quizás también eso lo empujó un poco a entrar y ya es Dios empujándolo. ¿Ok? Por último, nosotros vemos en esta historia precisamente la batalla netamente entre dos poderes espirituales. Hay dos poderes espirituales que entran en escena. Y es allí donde aparece este Janes y Jambres. ¿Tá? Janes y Jambres, según la historia, son los nombres de aquellos sabios y hechiceros que a Faraón manda a buscar. Y la pregunta es, ¿por qué los manda a buscar? Los manda a buscar porque Moisés acaba de hacer algo sorprendente, algo tremendo, algo que no es natural, algo sobrenatural. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés delante del faraón? Tiró su vara e hizo que la vara se convirtiera en serpiente. No, esto no sorprendió mucho a Faraón. ¿Por qué no lo sorprende? Porque aparentemente él creía, él tenía fe que dentro de su grupo tenía gente que podía hacer exactamente lo mismo. Y esto es tremendo, ¿no? Cuando hay una confrontación espiritual y tú muestras el poder de Dios, muestras lo sobrenatural de Dios, muestras la grandeza de Dios, ya, y la oposición mira todo lo que Dios te mandó a hacer y se ríe de ti. Y más encima hace exactamente lo mismo, pero lo mismo. Y no solamente lo mismo, sino que por triplicado. ¡Wow! Esto es tremendo. Y no estamos actuando en presunción, porque lo que aconteció ahí fue realmente real, valga la redundancia. ¿Ya? Todo ojo que estaba dentro del palacio vio lo que realmente sucedió. ¿Ya? No solamente estos hechiceros convierten sus varas en serpiente, sino que 3 serpientes comienzan a moverse. Tú puedes tener cualquier explicación, ¿ya? Porque aquí los teólogos y algunos predicadores quieren defender a Dios, como en las redes sociales, ¿ya? Hay mucha gente que está queriendo, ¿cierto?, explicar al Dios verdadero y lo defienden, ¿no? Y tratan de explicar y dar una manera y dicen, no, lo de los hechiceros es pura fantasía. Lo de Moisés era verdadero, era muy real. Lo de los hechiceros engañan al pueblo con ilusiones vanas, era solo una ilusión fantasiosa. Nada de eso dice el texto bíblico. Nada de eso. O sea, si tú tratas de enseñarle a una persona
Le vas a querer dar tu interpretación de algo que no dice el texto bíblico. ¿Ya? Y hay gente que dice, Satanás no puede hacer lo que Dios hace. ¿Ya? En esta escena, aquí, si yo soy una persona que estoy buscando cuál es el Dios que tiene más poder, y observo, y miro, y yo digo, aquí, hasta este punto de la historia, no hay diferencia. Quiero que vayamos al libro de Éxodo para que veamos con claridad esta historia, capítulo 7, versículo 8 al 13. Éxodo, capítulo 7, versículo 8 al 13. Ok, aquí nosotros vemos un ejemplo práctico de apartarse de la verdad, de resistir a la verdad. Entonces, ¿cómo la gente se aparta de la verdad? ¿Cómo la gente resiste a la verdad? La gente se aparta de la verdad buscando evidencias que demuestren la no existencia de Dios. ¿Ya? La gente busca evidencias que demuestren la no existencia de Dios. Pero cuando no se puede demostrar la no existencia de Dios, se busca una fe, se busca algo en que creer que sea mayor que Dios. Cuando la gente no puede demostrar la no existencia de Dios, las personas buscan una fe, una creencia que sea mayor que la de Dios. Estoy hablando del Dios de la Biblia, ¿no? Y este es el caso de la historia de Janes y Jambre y del faraón. Se apartan de la verdad creyendo en otra realidad. Se apartan de la verdad creyendo en otra realidad. Que piensan que es mejor. Que es más beneficiosa. Y que tiene más poder que el Dios de la Biblia. Podemos poner como ejemplo en la actualidad, al mirar la creación, al mirar la perfección de la creación, al mirar una hoja, al mirar, cierto, las cualidades, características, por ejemplo, de la pluma de un ave, o al mirar, cierto, tantos detalles que ante nosotros son sorprendentes, ¿ya? Para la cultura primitiva, para los primeros pueblos, para las primeras tribus de la humanidad,
Para todos era innegable que había un poder superior. Aún la descendencia de Caín ya sabía que Dios era real. Y durante toda la historia de la humanidad la gente cree que hay un Dios poderoso, un Dios grande. Pero la única manera de apartarse de la verdad es apoyarse en algo que no sea el Dios de la Biblia para poder seguir creyendo que es sorprendente y que es maravilloso y que es divino el lugar donde nosotros estamos viviendo. En la actualidad, por ejemplo, el mundo científico que no cree en Dios, porque la ciencia debería de acercarnos a Dios, la razón ya y la fe no son dos cosas que se oponen, siempre lo he enseñado, la fe y la razón son dos cosas complementarias que se van uniendo, o sea, para que la razón produzca satisfacción, ya la ciencia necesita fe para creer en lo que está procurando descubrir de la creación. Sin embargo, se usa esa razón y se usa esa fe para complementar ya la no creencia en el Dios de la Biblia. Entonces le llamamos evolución, una evolución accidental, ¿ya? Y le llamamos, ¿cierto?, a ese poder de la tierra energía. Energía como, wow, qué sorprendente como el desarrollo ya accidental del universo, esa energía va produciendo perfección. Entonces, suena tan lógico, suena tan obvio que la gente tiene su fe y luego, cierto, esas mismas personas que no creen en el Dios de la Biblia miran, porque yo también lo hice, el universo, miran, cierto, la quietud que te produce el contemplar las aguas del mar, por ejemplo, frente a la vegetación que todo lo buscamos, y uno siente esa sensación de, wow, qué rico, aquí hay algo especial, ¿no? Y como creyentes en Dios nosotros oramos y le agradecemos a Jesús por eso. Y decimos, ah, gracias Señor, qué rico, ¿no? Pero los incrédulos en el Dios de la Biblia dicen lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. Dicen, ah, qué rico, qué bien. Gracias, Madre Naturaleza. ¿Verdad? Gracias. Qué desarrollo, ¿no? Um, quiero conectarme con esa energía, ¿no? Y dicen qué tremenda la evolución, ¿ya? Para producir este oxígeno. Ustedes saben que las 3/4 partes del oxígeno que nosotros tenemos viene del mar, viene de las aguas, y 1/4 parte viene de los árboles. Tremendo. Pura casualidad, pura coincidencia. Qué ridículo es creer en el Dios de la Biblia, ¿no? Qué ridículo es llegar a pensar que hubo un ser que hizo todo esto. La verdad es muy absurdo. Bueno, ese es el mismo planteamiento del faraón frente a Moisés. Porque ya no se transforma en una situación personal humana, se transforma en algo espiritual. Entonces, ¿cierto? Volviendo a 2 Timoteo 3:8, ¿cierto? Que llama a Janes y Jambres, ¿no? Para resistir, para hacer frente a Moisés, vemos, ¿cierto? Que estos Janes y Jambres tienen dos características. Son sabios y hechiceros. Son sabios y hechiceros.
La palabra hebrea que va a emplear ahí Éxodo para sabio tiene diferentes connotaciones. Anotemos algunas de ellas. La palabra sabio en el hebreo tiene diferentes connotaciones. Anotemos algunas de ellas. Inteligente, ingenioso, astuto, experto. Y podemos describir, porque hay muchas más, pero podemos describir dos características de estos personajes que trabajaban en la corte del faraón. Entre ellas, cierto, precisamente la genialidad que ellos tienen y la astucia que ellos tienen. Esa genialidad y esa astucia les dio un lugar prominente en el palacio del faraón. Asimismo, en la actualidad, personas ingeniosas y personas astutas ocupan un lugar prominente a nivel social. Personas ingeniosas y astutas ocupan un lugar prominente a nivel social. Esto es lo que puede conducir a una persona al poder. Esto es lo que puede conducir a una persona ya a gobernar, a reinar, a dirigir. Hay una escena que se repite frecuentemente en mi mente. Cuando recién estaba comenzando su gobierno, Nicolás Maduro, él sostiene que había visto un pajarito y que el pajarito le había hablado y que él entendía que era el espíritu de Chávez quien le había hablado. Esto se hizo público a nivel mundial. El resto del mundo se rió y dijo, oye, qué tonto, qué absurdo, qué ridículo. Es un tipo tan incapaz, tan tonto. Personalmente, con mucho respeto, a pesar de que no soy un adepto a Nicolás Maduro, el mundo se equivocó. Porque no hay ningún tonto, ningún loco, ningún incapaz. Han pasado los años y ningún incapaz, ningún absurdo, ningún loco se perpetúa en el poder como lo ha hecho él. Podés decirle lo que querás, ya, podés publicar, hacer lo que querás, él está ahí y por alguna razón tiene un grupo de adeptos y de personas que le siguen, no solamente en su país, sino que también en otros países. Es un hombre que hace conferencias secretas, que adoctrina a personas, que le enseña y que está financiando a gente. Opa, no es tan tonto, no es tan loco, no es tan ridículo. Dígale lo que quiera. Ahí está. A esto se le añade un segundo elemento. Estos personajes que son llamados por el faraón son hechiceros. Y la palabra hebrea de hechicero también tiene varias connotaciones. Yo voy a mencionar solo una.
La palabra hechicero en el hebreo quiere decir, según el diccionario Strong, susurrar un conjuro. Susurrar un conjuro. Y esto tiene mucho que ver con decir cosas, ¿ya? Tiene que ver con la excelencia de las palabras o de las palabras exactas para producir algo espiritual mágico. Un conjuro tenía varios objetivos, desde sanar a una persona hasta producir un cambio social, cultural. El conjuro es real y existe. Y por eso Dios, a través de Moisés, enseñaba al pueblo de que las palabras tienen poder. Pero lo que llama la atención aquí es la característica del susurro. Sutileza. Sutileza que produce un efecto espiritual. Y en estos hechiceros tú puedes decir, no, pero es puro raro, místico, no existe, no es verdad. No, ese susurro produjo un efecto real en esas varas. Esas varas dejaron de estar rígidas. Esas varas dejaron de ser madera. Al ojo humano, esas varas se transformaron literalmente, ¿cierto?, en serpientes. ¿Y cómo tenemos nosotros la evidencia? La evidencia la tenemos que esas varas nunca más volverían a ser varas. Nunca más volverían a las manos de Janes y Jambres. No volvieron a las manos de ellos. ¿Cómo sabemos eso? Porque se la comió la serpiente que produjo Moisés. Entonces hay una evidencia física. Hay una evidencia que permanece en el tiempo. ¿Y cuál es la evidencia que permanece en el tiempo? Que lo que hicieron estos hechiceros era real. Ta, 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 ta. Eso sí que es evidencia bíblica. Eso sí, pero suponer que no tenía poder, suponer que fue solamente una fantasía, suponer que era místico, suponer que la gente que estaba allí se imaginó algo que no era real, cosa que también sucede, no estoy diciendo que no suceda, también lo hacen los hechiceros. En este caso específico, no. Hay una evidencia allí, real. Entonces, ya el tema aquí es, la meta es apartar de la verdad. Y como diría Sergio Canales, ya porque él enseñó una parte chiquita en esto, yo lo estoy agrandando, ¿no? Que hay una gran diferencia entre la realidad y la verdad. Y Satanás, el diablo, va a usar la realidad para apartarte de la verdad. Satanás, el diablo, usará realidades para apartarte de la verdad. La realidad puede ser tangible, tocable, visible. Hay realidades visibles. Se pueden tocar. Se pueden experimentar. La pobreza puede ser una realidad.
La enfermedad puede ser una realidad. La tristeza puede ser una realidad. Lo que tus ojos ven en cuanto al comportamiento de un grupo de personas puede ser real. Pero no te olvides, el hecho de que sea real no quiere decir que sea verdad. Para nosotros que tenemos luchas entre lo invisible y lo visible, lo clasificamos como verdad. Pero mañana vamos a profundizar un poquito más de cómo entender que la verdad es verdad independiente de la realidad. Y es un tema complejo, ¿no? Paramos por acá, pues se me fue la hora. Esta historia. Ah, no. Ah, sí, mañana sí. No sé qué era viernes. Esta historia va a continuar.